Bueno, buenos días. El tema que nos correspondió exponer se titula, o la licitación que escogimos es la construcción de obras civiles para el control de la erosión e inundación en la quebrada Buturama del municipio de Aguachica Cesar. Mis compañeros son Luis Guillermo Carvajal, Denny Crestia Díaz Pinto, Pedro Antonio Rivera y mi persona Efren Pinto. Ahora bien, hablemos de la identificación del problema. La presencia de erosión y inundación en la quebrada Buturama del municipio de Aguachica Cesar ha generado problemas en la biodiversidad, pero también ha generado pérdidas en la calidad de los suelos. ¿Por qué? Porque al arrastrarlo genera toda esa pérdida porque va perdiendo gracias a la erosión que se presenta en la zona. En cuanto a la descripción del problema, tenemos que el crecimiento de la corriente fluvial de la quebrada ha ido erosionando las paredes de la quebrada, lo cual genera de que hay una anchura y que haya pérdida del suelo. Esto conlleva a que el agua se desplace por las zonas aledañas, como los cultivos y las demás zonas que están allí. Ahora, la tierra que está en ese lugar, el suelo, no alcanza a saturar, el nivel de saturación es sobrepasado porque hay demasiada agua, entonces genera daños en los cultivos. Además de eso, también genera daños de salud pública, como lo son el agua esa que tenemos de la inundación muchas veces se queda estancada. Al quedarse estancada es una fuente de problemas de salud pública. ¿Por qué? Porque genera mosquitos o zancudos que son los que generan enfermedades como son el dengue, entre otras enfermedades. Ahora bien, en cuanto a la justificación, tenemos que toda construcción de obras civiles en una fuente de agua ofrece la facilidad de controlar la inundación y la erosión. Y además de esto, permite y evita la pérdida del material orgánico que tenemos en el suelo. También nos ayuda, ¿para qué? Para que tengamos el control de la biodiversidad y la seguridad ante los desastres naturales. Por lo tanto, es de vital importancia de que personas se pongan en la labor de tomar esta licitación y obrar. Y qué mejor personas que un grupo de ingenieros de minas que estén capacitados en los distintos ámbitos y en las distintas materias para poder hacer frente a esta necesidad que se presenta. En cuanto a objetivo general, tenemos que llevar a cabo la construcción de un dique de escollera recubierto con colchonetas de gaviones, con el fin de controlar la erosión e inundación de la quebrada Buturama. En cuanto a objetivos específicos, presentamos que la identificación de las ventajas de la aplicación del dique en la quebrada Buturama, llevar a cabo la correcta gestión de recursos y personal para la elaboración del dique y monitorear el correcto funcionamiento del dique. Ahora bien, vamos a hablar de la ejecución. ¿Qué es una escollera? En primer lugar, una escollera es una estructura no lineal, construida con material de arrastre o bloque prefabricados de concreto dimensionados considerablemente, como así, los cuales están colocados dentro del agua de los ríos o los arroyos, como por ejemplo los que podemos ver en los mares cuando ponen el que pusieron en Riohacha, colocaron unos aviones de eso. ¿Cuál es el objetivo de estas escolleras? Es la construcción del dique de escolleras recubierto con gaviones. Se establece en una zona calmada. ¿Para qué? Para que de este modo la erosión se disminuya drásticamente. Además de la protección de tal dique, proporciona también que se debe tener en cuenta en su construcción evitar posibles inundaciones en los periodos meteorológicos adversos. ¿Por qué? Como sabemos, la erosión es cuando exponemos una zona a la intemperie. Entonces esta la azota con agentes erosivos como son el agua, el aire. Ahora bien, este dique lo que hace es contrarrestar o tratar de mitigar todo esto. En cuanto a la ejecución, seguimos con el núcleo, que está conformado por el material de arrastre con contenido deficiente de polvo y arena compactado. Este material es vertido por camino de volquetas. En el ancho, en inferior aproximadamente, tenemos de 2 metros, en superior tenemos 1 metro y una altura de 1.2 metros. La parte superior debe quedar lo más nivelado posible y las demás dimensiones serán ocupadas por las capas inferiores y la de protección dependiendo del tamaño de ellas. Vamos a hablar de la primera capa inferior. Esta está conformada principalmente por piezas sueltas de piedra. Su función es proteger el núcleo y las piezas serán depositadas por una excavadora hidráulica
se verterán las piedras suficientes de manera que esta recubra la mayor parte del núcleo. Después se verterán las siguientes capas de material más pesado para protección y así resguardar mejor el núcleo. En cuanto a la capa de protección principal, tenemos de que esta es la defensa principal del dique y está constituida por rocas de gran tamaño. Es decir, que serán colocadas una a una y tratando de asegurar una interconexión entre ellas, de manera que, en otras palabras, un arranque, una roca queda trabada con otra, o sea, se van acuñando. De esta forma se evita de que las corrientes de agua las arrastren, porque una va a resistir y va a ser la cuña de la otra, y así se va a evitar los deslizamientos de las mismas y no se expondrá el núcleo. En cuanto al gavión, tenemos que el gavión consiste en una caja de forma prismática rectangular de enrejado metálico de malla hexagonal de triple torsión, elaborada con un alambre galvanizado. ¿Cómo así galvanizado? Resistente al sol y al agua. Los gaviones se rellenan con piedras de cantera o cualquier material que se pueda obtener del entorno próximo a la obra. En cuanto a las aplicaciones, tenemos la construcción de un dique, la protección de los taludes, tenemos los espinones, los vertederos, el encauzamiento del río, la defensa de las riberas, los muros, tenemos muros ornamentales, los revestimientos de las canales y los muros de contención. En cuanto a tipos de gaviones, encontramos muchos tipos de gaviones. Entre esos tenemos los de caja, los gaviones de colchón, los hexagonales, los de mallas hexagonal y los gaviones de tierra armada. Hablemos un poco del montaje. ¿Qué tenemos pensado para el montaje? Tenemos pensado, en primer lugar, desplegar la malla abatiéndola en el suelo, es decir, posteriormente levantamos las paredes y las dos cabezas hasta que coincidan sus aristas contiguas. Es decir, que se va a formar la caja con la tapa abierta, y a continuación la cosemos con las aristas con los alambres galvanizados. Es decir, armamos como un cuadrito, vamos llenando y luego cosemos. Ahora, luego situamos el gavión una vez armado en el lugar de la obra que indica el proyecto y lo atamos a los demás gaviones continuos mediante alambre galvanizado, porque este es el alambre que se necesita para esta obra. Y en tercer lugar, tenemos que una vez colocado en el emplazamiento del gavión, será rellenado con canto rodado. Es decir, que el proceso a efectuar se realizará con medios mecánicos. Es necesario colocar también previamente un encofrado consistente en un batidor metálico sostenido por puntuales para mantener el enrejado en los parámetros proyectados. Ahora, cuando hablamos de que el emplazamiento del gavión será rellenado con canto, el proceso para efectuar y realizar estos medios mecánicos se hacen a través de una retroexcavadora, perdón. Luego de esto, en cuarto lugar, tenemos que se cierra el gavión cosiéndolo con el alambre galvanizado mediante el empleo de una pequeña palanca. Con el extremo curvado se ayudará a la coincidencia entre las diferentes aristas, si las esquinas, de la tapa con los bordes superiores de las caras del gavión. Ahora, en cuanto a ventajas de este sistema, encontramos muchas ventajas, como son las presas flexibles y que pueden sufrir deformaciones sin perder la eficiencia. Es decir, que puede ser flexible pero no pierde su eficiencia. También presenta una amplia adaptabilidad a diversas condiciones, ya que son fáciles de construir en zonas inundadas. También controla la eficiencia, la erosión en carcavas de diferentes tamaños. Tienen costos relativamente bajos, es decir, que no es muy costoso, y en comparación con las otras presas de mampostería, entre otras ventajas. Bueno, esa ha sido la exposición, espero que haya sido de su agrado.